El abogado laboralista Elmer Arce Ortiz para poder hablar sobre las implicancias de esta decisión del Ejecutivo y finalmente cómo afecta, y no hablemos solamente del trabajador, sino también del microempresario. ¿Cómo está, doctor? Bienvenido. Hola, Fátima. Buenas tardes. Muchas gracias por la invitación. Bien, la pregunta con la que nos gustaría iniciar el día de hoy es si finalmente, o cuál va a ser el impacto, mejor dicho, del pequeño y del microempresario. Si podemos iniciar con esta pregunta, porque fue también el más golpeado finalmente con el cierre de la economía el año pasado. Sin duda, sin duda. Más allá de los temas legales, aquí hay un tema claramente de reactivación económica y de realidad, ¿no? Como decía el Ricardo Herrera. Ahora, me parece que en el caso de las MIPES hay que evaluar un poco. Esta es una buena noticia para los trabajadores, es una buena noticia para la reactivación, pero hay que evaluar un poco el impacto que pueda tener en las MIPES. No olvidemos que en las MIPES, en las microempresas el 90% son informales. Entonces, ese 90% de las microempresas nunca llegaron a la suspensión perfecta. Entre empresas entre 10 y 50 trabajadores, casi el 60% son informales. Tampoco llegaron a la suspensión perfecta. Y finalmente, tampoco hay que olvidar que casi el 70% de los trabajadores está contratado con contratos temporales. Fátima, esos trabajadores tampoco llegaron a la suspensión perfecta. Entonces, ¿quiénes llegaron? Llegaron probablemente los trabajadores con contratos indefinidos de empresas, de grandes empresas, son empresas o del sector primario, por ejemplo, mineras o de actividades extractivas. Están también actividades esenciales de bancos o de industrias alimentarias y el sector exportador. Yo creo que hay que esperar cómo se va a dar el impacto sobre este decreto de urgencia que ha emitido el gobierno, pero yo creo que también los números no señalan tanto que va a haber un impacto desfavorable de manera absoluta, ¿no? ¿Y señalan acaso que significa que todos los que están en suspensión perfecta van a regresar porque hay alguna causal por la que están en suspensión perfecta? Sí, la suspensión perfecta son dos causales. O que no puedes hacer trabajo remoto, entonces, por ejemplo, en construcción no puedes trabajar remotamente, entonces te pasan a suspensión perfecta. Claro. O cuando hay una reducción de los ingresos, que eso puede estar sucediendo. Por las actividades, sí, claro. No, por las actividades. Eso yo no digo que no pueda suceder, pero por ejemplo, Fátima, en el sector minero, ¿no? Ahí la reactivación tiene que ser mucho más rápida y tienen que los trabajadores regresar a trabajar cobrando su sueldo. Ahora, sí me parece que, por ejemplo, restaurantes, hoteles, un sector de servicios urbanos, ¿no? Donde puedes tener, por ejemplo, cines también, ahí vas a tener un problema económico y no te pueden obligar a contratar o a tener a 20 trabajadores cuando vas a necesitar 10 o 12. Pero claro, ese análisis hay que hacer un análisis fino por sector. Por ello mismo yo le consultaba, ¿significa acaso que aquellos que están ahora como suspensión van a regresar de pronto después, el 3 de octubre? Me parece que, según lo que le estoy escuchando, no es así, porque no es tan sencillo. Si la actividad económica no está, por ejemplo, en movimiento, si no hay ingresos para poder pagarles a estos trabajadores, no es que la norma por arte de magia entonces va a devolverles la empleabilidad ahora mismo. Sin duda. Ahora, por eso hay que separar los sectores, ¿no? Si estamos ante sectores, por ejemplo, alimentos, el tema de... Ellos nunca pararon, alimentos, ¿no? Claro. Claro, no han parado porque son esenciales. Exacto. Minería. Ahí todos los trabajadores deberían regresar ya vacunados a trabajar y a cobrar su remuneración, porque también han estado muchísimos meses, más de un año, sin recibir remuneración, y esa es una afectación gravísima a la familia. Ahora, por el otro lado, yo diría, estos casos de sectores que van a verse afectados por el tema de la pandemia sin ninguna duda, o sea, los restaurantes va menos gente, los hoteles están recibiendo menos clientes, ahí debería
probablemente haberse creado un sistema en que se mantengan las remuneraciones, pero quizás con un porcentaje menor, porque no es necesario mantener las mismas remuneraciones que tuvieron antes de la pandemia. Pero vuelvo a insistir, creo que en el marco de la microempresa y de la pequeña empresa hay que ver bien la cifra, porque muchas de las micro y de las pequeñas empresas son informales y la mayoría de las micro continúan. Claro, además tienen contratos temporales, con lo cual estos contratos no han sido suspendidos. El nivel de temporalidad en las empresas más pequeñas es mucho más alto. Ahí no se ha aplicado la suspensión. Es una discusión en todo caso aparte, hablando de poder más bien formalizarlos, que tendría que plantearse algún trabajo para poder ingresarlos al sector formal con los beneficios que esto lleva también para los trabajadores. Sin duda, y ahí el Estado debería comenzar a promover ciertos sectores para también ir generando espacios de empleo. O sea, no se trata solamente de... Aquí lo que creo que ha habido un error es que cuando llega la pandemia hay un problema. Hay algunos trabajadores que no podían trabajar y que por eso la discusión era ¿y quién asume la factura de esta crisis? Ya. La asume o los empleadores pagándole las remuneraciones sin que trabajen los trabajadores, o la asumen los trabajadores con la suspensión perfecta. Se decidió lo de la suspensión perfecta, pero en realidad hay muchas otras opciones que se deberían barajar y donde el Estado también tendría que tener una actividad mucho más de proyección y propositiva, ¿no? De acuerdo. En todo caso, a ver, es que hablamos de varias cosas bajo el mismo tema, ¿no? Que es la suspensión perfecta. Se ha tomado esta decisión de interrumpir la suspensión perfecta bajo el ámbito del estado de emergencia hasta el 2 de octubre o el 2 de octubre, y no se ha contemplado, por ejemplo, tampoco la situación de aquellas actividades que no se han reanudado y cuyas empresas ahora mismo podrían decir: yo no puedo regresar a mis empleados, a mis trabajadores, los tendré que despedir o los mantengo en la suspensión perfecta bajo la ley de competitividad y actividad privada. Y en ese caso, por ejemplo, no tienen seguro, no tienen otros beneficios que estaban más bien subsidiados ahora en ese estado de emergencia por el Estado. Sí, claro. Ese va a ser un problema que eventualmente el tema, Fátima, es que lo están tratando de llevar por la micro y pequeña empresa, pero vuelvo a insistir que la mayoría de trabajadores en suspensión perfecta son trabajadores de grandes empresas, son trabajadores con contratos indefinidos, que yo he escuchado algunos casos donde, por ejemplo, mandaban a la suspensión perfecta a trabajadores porque tenían sueldos bastante altos, ¿no? Y luego contrataban por contratos temporales a otros trabajadores de reemplazo con sueldos más bajos. Pero eso pasa por la fiscalización, doctor Arce, entiendo. Por eso es que algunas no han terminado tampoco de ser aprobadas o suspensiones perfectas. Es decir, tendrían que cumplirse una serie de causales que ahora tendrán que volver a reevaluarse con el avance de la vacunación. Y será otra discusión qué va a pasar con esos trabajadores que ya tienen 6 meses de repente o ya un año en un trabajo, ¿no? Si seguirán siendo permanentes o no. Una discusión bastante extensa, pero lo que me va quedando claro de lo que usted nos señala es que tuvo que hacerse de forma diferenciada, por rubro, por la necesidad o la causal de esa suspensión perfecta. Me parece que hubiera sido lo más provechoso para el país, lo más ordenado, porque los sectores son bien distintos. Hay algunos sectores que dependen del mercado y que son urbanos además. Esos sectores se van a reactivar muy lentamente. Hay otros sectores que necesitan mayor productividad y que su reactivación va a ser mucho más inmediata. Entonces, tomando en cuenta esos grupos bastante genéricos, creo que se podría haber creado un marco legislativo mucho más
mucho más respetuoso, quizá, ¿no? Sí. de ambas partes laborales, ¿no? O sea, porque por un lado hay que respetar a los trabajadores, la suspensión perfecta los perjudicó muchísimo tiempo, son más de 300.000 personas que no han tenido cómo ganarse la vida en estos últimos meses. Correcto. Y por el otro lado las empresas también, porque son la fuente de empleo. Entonces, sí, no podemos golpear ni a uno ni a otro por temas de resentimiento. Hay que legislar con mucha cabeza fría. Y para eso la maestría de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social de la Universidad Católica, que justamente dirijo, tiene varias investigaciones. Ojalá que el gobierno, los congresistas se interesen también y revisen esas investigaciones de los estudiantes, de los bien, profesores, doctor, que creo que siempre va a ser positivo. Bien, doctor Arce, le agradezco. Sí, ojalá siempre se dé esta revisión, ¿no? Pasa desde el Congreso hasta el Ejecutivo. Gracias por su tiempo, al doctor Arce.